Nuevamente, que el Señor me los bendiga a todos. Estamos continuando, ¿verdad?, con el tema del domingo pasado que se encuentra en Mateo 22, del 34 al 40, ¿verdad?, sobre el gran mandamiento. Los fariseos, luego del fracaso de los saduceos sobre la pregunta de la resurrección, vinieron a donde Cristo y le preguntaron que de toda la Torá, ¿verdad?, ¿cuál es el mandamiento o la ley, ¿verdad?, más importante? Ellos buscando en que Cristo escogiera uno para entonces acusarlo de que él está diciendo que el resto de las leyes no importan, ¿verdad? Para tentarle, dice ahí el 35. El domingo pasado leímos desde el 34 hasta el 37. La respuesta de Cristo sobre cuál es el mandamiento más importante se encuentra en el 37, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Con este mandamiento se resume la ley, ¿verdad? Porque ¿para qué fue hecha la Torá, verdad? ¿Para qué fue hecha la ley en ese tiempo? Pues para amar a Dios, ¿verdad? Ser obediente a Dios, ser obediente con todo tu corazón, ¿verdad? Con tu vida, con deseo, con emoción. Amarlo con tu alma, ¿verdad? Con eso que define lo que eres, lo que te resalta como ser espiritual. Y amarlo con tu mente, que discutimos que es una de las más difíciles en cómo amarlo, ¿verdad? Porque nuestra mente es aquello que se resguarda en el mundo, ¿verdad? En la lógica del mundo, en cómo el mundo piensa, porque nuestra mente aprende conforme vivimos en este mundo y tenemos que olvidar nuestras lógica y nuestra inteligencia y nuestras decisiones para entonces arraigarnos a la inteligencia y lógica de Dios, aunque no siempre podamos entenderla. Así que tenemos que entregar nuestros pensamientos y mente, y así es como todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, logra cumplir con este mandamiento, que es amar a Dios con todo corazón, alma y mente. Pero aquí fue donde nos dejamos el domingo pasado, pero no termina aquí, ¿verdad?, del gran mandamiento. Así que vamos a continuar leyendo el 39 hasta el 40, que nos quedaban dos versículos nada más. Así que si Osvaldo, por favor, puede leerme del 39 al 40 de Mateo 22. Dice Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchas gracias, Osvaldo. El primero y más grande es amar a Dios. Pero ahí no es, Cristo no lo quiso dejar con ese nada más, ¿verdad? No fue suficiente, sino que le introdujo otro más, ¿verdad? Y yo me pregunto a los fariseos, pero si nosotros le pedimos uno, ¿verdad? ¿Por qué nos está dando dos? Pero Cristo dice, aún así, aquí hay otro gran mandamiento que resume también toda la ley, y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por casualidad, eso hemos estado discutiendo durante las clases bíblicas, ¿verdad? Y anteriormente. Así que amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí prácticamente Cristo está citando Levítico 19, versículo 18. Si la hermana Doris, por favor, puede leerme Levíticos 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Muchas gracias, Doris. Aquí estas palabras de Cristo de amar a su prójimo como a ti mismo se encuentra también en Levítico 19, capítulo 18. Y Cristo dice que con estos dos mandamientos se resume toda la ley. Amar a Dios, ¿verdad? Número uno, el más grande, y amar a tu prójimo. Y uno se pregunta, ¿de verdad resume toda la ley? ¿Verdad? Porque uno se puede preguntar, una ley de ciento y pico, ¿verdad?, mandamientos, y con estos dos se resume toda. Para tener una idea de que sí,
quiero pasar y leer en Éxodos 20. Vamos a pasar a Éxodos 20 y aquí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Con los 10 mandamientos, estos 2 mandamientos que nos dio Cristo resume nada más los 10 mandamientos. Y así como los 10 mandamientos, también resume la Torá completa. Así que vamos a pasar rapidito, leer por encimita a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Esteban, si puede leerme Éxodo 20. Y léeme del 1 hasta el 8. Perdóname, no. Hasta el 11. Al 11. Sí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas gracias, Esteban. Vamos a resumirlo un poco. No adorar a otros dioses, ¿verdad? Y no solo a Dios. No hacer imágenes de Dios, porque Dios no ha revelado su imagen, ¿verdad? No tomar el nombre de Dios en vano. Y por último, guardar el día de reposo. ¿Para qué? Para entonces ese día dedicárselo a Dios. En otras palabras, estos mandamientos que Esteban acabó de leer, en resumen, ¿qué hacen? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Verdad? Vemos que con el gran mandamiento que Cristo nos dio, nos resume parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Así como parte de la Torá también. Y Esteban, léeme también entonces del 12 hasta el 17. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas gracias, Esteban. Aquí tenemos entonces el resto de los mandamientos que aquí Dios le está dando a Moisés en las 2 tablas de piedra, ¿verdad? En el monte Sinaí. Y él le dice, honra a tu padre, a tu madre, no mates, no adulterio, no robes, ¿verdad? No hables en contra de tu prójimo, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que acabo de leer Esteban. Esteban, el resto de los mandamientos, ¿en qué nos ayuda? Amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Justo como lo resumió Cristo. Honra y ama a Dios y honra y ama a tu prójimo. Así que aquí vemos con el ejemplo de los 10 mandamientos, cómo estos 2 mandamientos que nos dio Cristo resumen esos 10 mandamientos. Y al mismo tiempo resumen lo que viene siendo la Torá. Aquí
les traigo una pregunta. Isaura, vamos a hacer la pregunta, Isaura. ¿Por qué crees que amar a Dios, ¿verdad?, que es el más grande mandamiento, y luego le sigue amar a tu prójimo? ¿Por qué estos dos? ¿Por qué estos dos están conectados? ¿Por qué Dios no tan solo dijo, por qué Cristo no tan solo dijo ama a Dios, sino que también ama a tu prójimo? ¿Qué es la similitud? ¿Qué es lo que estos dos mandamientos conectan? ¿Por qué ambos? Amar a Dios lleva a la obediencia y la obediencia lleva al servicio. ¿Al servicio a quién? Al prójimo. Así que cuando servimos al prójimo, ¿qué estamos haciendo? Amando a Dios. Vamos a pasar a Primera de Juan, Isaura, si tú puedes leerlo, Primera de Juan 4, y primero vamos a leer del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué nos está diciendo estos versículos, Isaura, en tus propias palabras? Que nos amemos unos a otros, porque el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Isaura, nosotros somos de Dios, Amén. conocemos a Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros certificamos que somos santos, verdad? ¿Cómo nosotros certificamos que somos apartados? ¿Cómo nosotros certificamos que verdaderamente somos cristianos? Pues uno va a decir, bueno, ama a Dios, hay que amar a Dios, pero ¿cómo demostramos que amamos a Dios y que el amor de Dios se encuentra en nosotros? Esparciéndolo, ¿verdad? Esparciendo ese amor a todo el mundo, ¿verdad? Y dice que el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, ¿verdad? Si nosotros como cristianos no somos capaces de amar a nuestro prójimo, eso nos está diciendo demasiado sobre nosotros como cristianos, demasiado sobre nuestra iniciativa, demasiado sobre nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra dedicación a Dios y a la iglesia. Isaura, si puedes leer un poquito más adelante, léeme aquí mismo en 1 de Juan 4, pero léeme del 20 y el 21. 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué tú piensas sobre esto, Isaura? ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene lógica lo que aquí 1 de Juan nos está diciendo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, verdad? Y vamos a andar en conflictos con otras personas. Nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo estamos engañando. Y a alguien que vemos, que compartimos, no tenemos la empatía, no tenemos la misericordia, no tenemos para darle buen trato, ¿cómo vamos? Es hipocresía. Exacto. Es que como que es imposible, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de amar a la persona que tenemos enfrente, en otras palabras, a la que podemos ver, tocar, ¿verdad? Hablar, podemos, pues, dialogar con esa persona y tener interacción con esa persona, ¿cómo vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a atrever a decir que amamos a un ser espiritual al que no vemos, ¿verdad? Al que sí escuchamos su palabra, pero a lo mejor no literalmente, ¿verdad? A un ser que no se encuentra aquí, sino en nuestra alma, pero si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, pues no se encuentra en nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a amar a quienes nos rodean para así poder amar exitosamente a quien ese ser que no nos podemos imaginar, ¿verdad? No podemos imaginarnos a ese ser, ¿verdad? Porque Dios es Dios, ¿verdad? Dios es un ser espiritual, Dios es un ser que no es de este mundo. No podemos amarnos a nosotros, a los nuestros, en otras palabras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver ni tocar? Así que sí, estos dos mandamientos van de la mano. Amar a Dios y amar a tu prójimo.
No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Y no puedes amar a Dios, pues estás siendo mentiroso, ¿verdad? Como habla aquí, si no podemos amar a nuestro prójimo. Por eso Cristo entonces decide dar un segundo mandamiento, ¿verdad? No tan solo amar a Dios, también háganse cargo de amar a nuestro prójimo, porque así entonces vamos a completar lo que viene siendo ser un santo, un apartado, un cristiano, ¿verdad? Que hace todas las cosas. Ama a Dios y al mismo tiempo ama a su prójimo. Como tratamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como reaccionamos, tratamos y bregamos con nuestro prójimo, es un reflejo de cómo nosotros tratamos y nos comportamos con Dios. Es un reflejo. A lo mejor, yo fui así con esa persona, pero con Dios no, con Dios nunca me atrevería a hacer eso, ¿verdad? Porque Dios es Dios y yo tengo que respetarlo, pero esta persona, pues, había que hacer así con ella, ¿verdad? Así mucha gente dice, hay que hacer así con esas personas para que aprendan, para que escuchen, para que ellos sepan quién es el que manda aquí, pero con Dios yo nunca me atrevería a hacer eso, ¿verdad? Ya eso es, como dijo Isaura, dijo, hipocresía, ¿verdad? Es un reflejo. Como yo trato a mi prójimo, es un reflejo de cómo yo trato a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a tratar a nuestro prójimo, porque es lo que se refleja con nuestra relación con Dios. Aquí viene otra pregunta. Osvaldo, Osvaldo, tú has sido dueño de negocio por muchos años. Y en un negocio, más tienda, ¿verdad? Se enfatiza mucho el servicio al cliente, ¿verdad? Ustedes, tanto como Doris y Osvaldo, tienen que trabajar mucho con el servicio al cliente. Osvaldo, ¿es fácil bregar con gente? Bueno, bregar con gente es súper difícil. Y te lo digo yo que Doris y yo llevamos casi 24 años en tienda, pero toda mi vida yo he tenido, porque yo estuve en el servicio público y mi trabajo era bregar con gente y no te voy a negar que en muchas ocasiones llega el momento en que prácticamente casi uno pierde la paciencia. Claro. Pero cuando tú estás en las cosas de Dios y tú conoces la misión que Dios quiere, te ha encomendado, y precisamente hablando de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pues esas cosas tú aprendes a controlarlas. Y no te voy a decir que nosotros como humanos en algún momento vamos a errar, porque sí vamos a errar. Claro. Pero dentro de la situación, pues tratamos de hacer la voluntad del Señor. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En algo, de un tema que viene siendo difícil, porque el ser humano, la maravillosa creación de Dios, ¿verdad? Es un ser complicado, un ser difícil, un ser muy variado. Tú no puedes decir que el primer cliente que venga va a ser igual al segundo o al tercero o al cuarto o al quinto, ¿verdad? Cada uno va a ser una experiencia completamente nueva. Y tú piensas que estás preparado para esa persona conforme a la experiencia pasada, pero cuando viene la persona te hizo un giro 360 que tú te quedaste, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? No es fácil, mis hermanos, amar a nuestro prójimo. Isabel. Ayer estaba hablando con las mujeres y yo le decía a ella que el amor duele. Cuando uno ama de verdad, duele. Y como humanos a veces nos pueden ofender, a veces podemos sentirnos decepcionados de personas, ¿verdad? Y eso puede cerrar nuestro corazón, pero cuando llegan esos pensamientos a nuestra mente, lo que tenemos es que pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Exacto. Jesús murió para salvar y mi Padre me ama, Dios me ama y me perdona cada vez que yo cometo pecado. Pues ahí es que yo tengo que centrar mi mirada para entonces poder ver la falta con misericordia y yo decidir actuar con amor, porque nosotros somos lo que damos.
Y como tú dices, el reflejo de amar a los demás es un reflejo de cómo amamos a Dios, pero el reflejo de lo que hay en mi corazón es lo que me define como persona, es lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Y si yo amo a Dios, pues yo tengo que emular, como estabas diciendo al principio. Es como la parábola del rey y el siervo, ¿verdad? Lo habíamos discutido ya hace varios domingos atrás, que el rey perdona una deuda de un siervo que le debía millones, ¿verdad? Y luego ese siervo no fue capaz de perdonarle la deuda a uno que le debía migajas, ¿verdad? Y así tenemos que tener la mente sobre amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dios me ha perdonado tanto a mí como individual, tanto a cada uno de nosotros, como nosotros no vamos a tener la paciencia, ¿verdad? No vamos a tener el amor, no vamos a tener la compasión por esas personas que no han hecho lo que yo le he hecho a Dios, ¿verdad? Yo como pecador constante, que aunque intento, ¿verdad? Pero como mencionó el hermano Alberto ahorita, eso no quiere decir que nunca vamos a errar nuevamente, Derek. Quiero identificar las complicaciones de dos personas. Uno que quiere seguir, obedecer a Dios con amor, y el otro que es mundano y no le interese hacer sacrificios, cosas así. Y quizás lo que Isa estaba diciendo, yo he hablado con mi hermana, porque ella con sus hijos le están dando amor, pero ellos no necesariamente le están dando para atrás. Entonces yo digo a ella, usted quiere ser un faro, porque aunque ellos no entienden el sacrificio y el amor que uno da, el faro llama a las personas para atrás. Y la esperanza es que la persona que está en el mundo, aunque no entiende por qué tú estás amando como tú estás amando, con el tiempo ve la luz del amor y está llamado a acercarse a Dios y donde está lo que vale el amor, que es un sacrificio y uno piensa en el faro, pues ¿quién te estoy ayudando? Nunca sabe. Que va a ver el amor que tú tienes y responder a ese amor y tú no lo pensaste, no lo tenías planificado, sucedió. Claro. En la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Lo que nos enseña es que ¿quién es nuestro prójimo? Todo aquel que necesite, ¿verdad? Todo aquel que esté ahí necesitado de nuestra luz, que somos la luz de quién, de nuestra luz refleja la de quién, la de Cristo, ¿verdad? Tenemos que, esa luz que nos está dando Cristo, tenemos que reflejarla con aquellos que necesitan ayuda, que puede ser quien la necesite, ¿verdad? Esa persona que nos cae mal, el enemigo, esa persona que no soportamos, desconocido, ¿verdad? Y por ese mismo tiempo va a ser difícil amar, porque no es tan solo tratar con personas que sean complicadas, a lo mejor tratar con personas que no podemos tolerar, ¿verdad? Tratar con personas que nos han hecho daño, tratar con personas que nos va a costar demostrar ese amor. Pero aquí en la Biblia podemos encontrar dos formas, hay muchas, ¿verdad? Pero encontré dos que resumen. Como Cristo así resumía, pues también estoy buscando aquí resumir cómo amar a nuestro prójimo. Y el primero se encuentra en Lucas 6:31. Lucas 6:31, si la hermana Doris, por favor, puede leerme Lucas 6:31. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a ese prójimo que es difícil amar, ¿verdad? A quienes nos rodean como tal. Dice así: ¿y cómo querréis que hagan los hombres con vosotros? Así también va a ser vosotros con ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí, Doris? En tus propias palabras. Como tú desees que te traten a ti, tú trata a los demás. Exactamente, sencillito, ¿verdad? Aquí es un versículo que resume cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Trata a tu prójimo como tú quieres que te traten a ti, ¿verdad? Uno quiere que le tenga paciencia, ¿verdad? Cuando otros cometen errores, tú vienes y le dices, pero ¿por qué hiciste esto? Pero cuando tú cometes el error, ¿qué tú esperas? Pero no te enojes, ¿verdad? Como decía el Chavo del 8. Vamos con calma, trátame con paciencia, ¿verdad? Tú esperas que te traten con paciencia, con calma, que te traten con amor, pero ¿cómo vas a tratar entonces a tu prójimo? Con ira,
con rencor, ¿verdad? Sin paciencia, señalando, eso para mí no concuerda, ¿verdad? Eso para mí no cuadra, eso como que no le encuentro el sentido a que yo quiero que me traten de una forma, pero al que me rodea lo trato de otra. Eso como que para mí no encaja en ningún sitio, Derek. Y eso es perfecto de la mandamiento, porque si fuera ama a otro bien, pues uno va a ser el mínimo. Pero si ama a otro como tú quieres que te ama, pues ya no es el mínimo, porque uno quisiera que sea más que el mínimo. Claro. Y en este sentido podemos apegar este pensamiento en todo. Vamos a suponer, viene Esteban y me rompe, no sé, algo, una taza, me rompe la taza que me gusta. Esteban, ¿por qué me rompiste la taza? Descuidado, por eso no te quería prestar las cosas. Y Esteban entonces se va triste. Y en vez de yo tratarlo así, yo debería ponerme en su lugar. Imaginarme que si yo le hubiese roto la taza a Esteban, ¿cómo yo quisiera que Esteban reaccionaría conmigo? Ay, válgame, yo espero que Esteban esté tranquilo, que Esteban entienda que fue un accidente, ¿verdad? Que Esteban entienda que yo no lo hice adrede, que Esteban pueda captar y tenerme perdón. Yo le compro otra, ¿verdad? Esa es la idea. Imagina lo que esa persona te hizo, ponte tú en su lugar, ¿verdad? Una persona que te deba dinero. Oh, no, él me tiene que pagar ahora. Pero ¿y si tú le debieras dinero a esa persona, verdad? Yo espero que me tenga paciencia porque me ha ido difícil, ¿verdad? Pero poco a poco voy levantándome y poco a poco le voy a devolver. Y así sucesivamente con todo, ¿verdad? Una idea para cómo tratar a nuestro prójimo es ponerse en las pies del prójimo. Y así tú te lo imaginas como tú mismo. Ese prójimo tiene hambre. Imagínate tú con hambre. ¿Y qué te gustaría que hicieran en el momento que tú tendrías hambre? ¿Verdad? Y así sucesivamente con todo, Isaura. Yo pensando en la persona que actúa de esa manera, uno la ve ilógica, ¿verdad? Es una persona que no ama a Dios y su base es egoísta, porque lo que piensas es en él solamente. Y cuando tú piensas en ti solamente, en tu satisfacción solamente, tú no vas a tener el tiempo de pensar en los demás y cómo se sienten los demás, porque todo lo quieres para ti. Pero eso es un reflejo de alguien que no tiene a Dios en su corazón. Exactamente, ¿verdad? En ese sentido, el egoísmo de esa persona se enaltece a él, ¿verdad? Y no es capaz, perdóname, de ser empático con la persona, ¿verdad? No se compara si él estuviese en esa posición, porque él dice, yo nunca voy a estar en esa posición, porque yo soy perfecto, ¿verdad? Y si estoy en esa posición, pues que me respeten porque tal y tal cosa, ¿verdad? Hay personas que son así, que son el centro del mundo, ¿verdad? Son la última Coca-Cola del desierto, están sobre todo el mundo. Y eso no somos nosotros, Derek. Algo que yo he tratado de enseñar a mis hijos es que a pensar que no hay un Dios, pues lo que pierdes quizás es difícil o imposible a recuperar. Pero sabiendo que hay un Dios, siempre Dios recupera las cosas y quizás no lo que perdiste, pero te recupera en otras cosas que son más grandes, como bendiciones. Algo pequeño, un vaso, ¿qué es eso? Un material, algo que no tiene valor. Pero las bendiciones, porque diste la misericordia a otro, y ahora Dios te da la misericordia. Eso es. Y ese otro sentido, ¿verdad? En la Torá se enseñaba ojo por ojo, diente por diente. En el sentido de que yo te doy algo, tú me das algo, ¿verdad? Yo soy bueno contigo, tú tienes que ser bueno conmigo. Y no siempre va a ser eso, mis hermanos. No siempre va a ser recíproco, ¿verdad? Amén, si es recíproco, ¿verdad? Que tú seas bueno con alguien y esa persona te devuelva esa misma amabilidad. Pero ese no es el sentido que lo debemos hacer. Muchas personas, y más hoy en día, que viene siendo los llamados influencers, ¿verdad? Los llamados tiktokeros, youtubers, lo que sea. Hay muchos videos que ellos hacen alimentando multitudes, oyendo aquí y haciendo buenas obras, pero ¿por qué ellos están haciendo esas buenas obras? ¿Para qué?
para más seguidores, ¿verdad? Para más likes, como se dice por ahí, para aumentar su fama como influencer que ellos son, ¿verdad? Y en el sentido, ellos están haciendo estas buenas dávidas por algo a cambio, por una paga, y aunque no sea dinero, pero vienen otras formas, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que demostrar amor, aunque sabemos que no vamos a recibir nada a cambio, ¿verdad? Y eso está bien, como viene siendo dijo Dari ahorita, ¿verdad? La recompensa nos las da Dios, ¿verdad? Las bendiciones nos las da Dios, la paz nos las da Dios, y la complacencia con nosotros mismos y de que estamos obedeciéndole y amándolo, pues eso es gratitud, ¿verdad? Esa es la recompensa, la única recompensa que yo quiero, el favor de Dios, no el favor de los hombres, no la admiración de los hombres, sino la admiración de Dios. Bueno, con este versículo que traje, ¿verdad? Amar a tu prójimo como quieres que te amen a ti. Pero esta veces, ¿verdad? Dejándolo así no va a ser suficiente. Les traigo este otro versículo porque a veces uno dice, a mí no me molestaría que si yo hiciera eso, ¿verdad? Porque a veces entramos en el sentido que a veces nuestra ira o nuestro egoísmo es tanto que nos engañamos a nosotros mismos que nosotros hubiésemos tolerado eso, ¿verdad? Si yo hubiese roto el vaso de Esteban y Esteban me tratara a sí mismo, yo lo aguantaba. Así que yo lo voy a hacer también, ¿verdad? Hay veces que cuando nos ponemos a nosotros mismos, nos engañamos diciendo de que eso nosotros lo hubiésemos tolerado, lo hubiésemos aceptado, y no siempre es así. Así que vamos a pasar a Juan, no primera, sino Juan nada más, a 13, del 34 al 35, si Luis, por favor, me puede leer Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas gracias, Luis. Dice, nuevo mandamiento doy, ¿verdad? Que nos améis unos a otros, pero ¿cómo nos debemos amar unos a otros? ¿De acuerdo a este versículo? Como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Y así es que van a conocer que nosotros somos discípulos de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Así que para ayudarnos a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amémoslo como Él quiere como nosotros queremos que nos amen, pero al mismo tiempo amarlos como Cristo ama a su prójimo, ¿verdad? Como Cristo nos ama a nosotros. En otras palabras, ¿qué debemos hacer en el momento que Esteban me rompa la taza? ¿Qué hubiese hecho Cristo si la taza hubiese sido suya y Esteban le hubiese roto la taza a él? ¿Verdad? Ya no solo que hubiese hecho yo, si yo hubiese roto, sino que qué hubiese hecho Cristo si Esteban le hubiese hecho eso a Cristo, ¿verdad? Y ahí es que nos ponemos a pensar, ahí es que estudiamos lo que viene siendo las características de Cristo y cómo Él demuestra su amor a su prójimo, ¿verdad? Para amar a nuestro prójimo, mis hermanos, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que estudiar a Cristo, escudriñar su palabra, porque si no conocemos a Cristo, ¿verdad? No podemos amar a nuestro prójimo como corresponde, vamos a fallar, vamos a quedarnos cortos, ¿verdad? Sí vamos a errar en algún momento, pero nos vamos a quedar cortos porque no tenemos el mayor ejemplo de amor que es Cristo. Y Cristo dice, ámanos los unos a los otros como yo lo he amado, a ustedes. Daddy. Tú vas a desarrollar los ejemplos de Cristo, el amor de Cristo. Sí. Ok, No. te dejo de Vamos a seguir, ok, está bien. Perfecto. ¿Cómo Cristo ama a su prójimo? Vamos a ir rapidito algunas características de cómo Cristo demuestra su amor
a su prójimo? Pues primero, él se humilla y hace prioridad a su prójimo. No es la prioridad. El prójimo es su prioridad y él tiene que humillarse para priorizar a su prójimo. Vamos a pasar a Filipenses 2, del 3 al 4. Si Esteban puede leerme, por favor. Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos dice estos versículos en tus palabras, Esteban? Que seas humilde y no te creas superior a las personas y tengas empatía con los demás. ¿Verdad? Con lo que estamos discutiendo ahorita. Hay personas que se creen el centro del mundo, ¿verdad? Que sobre ellos gira el sol, que las cosas se hacen porque yo lo digo. Y para poder amar, mis hermanos, no podemos ser el centro, no podemos ser la atracción, no podemos ser la prioridad. Para nosotros poder amar como Cristo amó a su prójimo, tenemos que priorizar las necesidades del prójimo y humillarnos para poder entregar un amor completo, así como Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Un ejemplo de dónde fue que Cristo demostró esto se encuentra nuevamente en Juan 13. Juan 13 del 14 y el 15. Esteban, si puedes leérmelo también, por favor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí es cuando, ¿verdad? Cristo empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro dice, no, Señor, los míos no los vas a lavar. Yo tengo que lavar los tuyos. Y Cristo dice, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo, ¿verdad? Y ahí Pedro dice, pues lávame completo, ¿verdad? Cabeza, hombros, pies. Y luego aquí Cristo dice que ejemplo nos ha dejado. ¿Qué tipo de ejemplo? El maestro está sirviendo, ¿verdad? Y está lavando el pie de sus discípulos. En otras palabras, nuestro Rey, el Dios, el Salvador, se está humillando y está priorizando las necesidades de ¿quién? De sus siervos. Así que si el Rey prioriza las necesidades de su siervo, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo? Lo mismo. ¿Por qué? Porque ejemplo nos ha dejado. Ahí está bien claro. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar y seguir. Segundo, Cristo ama a su prójimo porque Cristo perdona sin límites. No hay límites para el perdón de Cristo, ¿verdad? Como dice Mateo 18:22, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Cristo es el ejemplo más grande de perdón. ¿Por qué? Vamos a pasar a Lucas 23, versículo 34. Pablo, si puedes leerme, por favor, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿De dónde estamos leyendo? ¿Verdad? Para tener un poco de contexto, aquí es el momento en el que Cristo está siendo crucificado, ¿verdad? Ya Cristo pasó por los látigos, ¿verdad? Lo azotaron como un animal, por la corona de espinas, por las burlas, por arrastrar la cruz desde, ¿verdad? Desde que estaba allí con Pilato hasta la Gólgota, ¿verdad? Donde él iba a ser crucificado.
Le clavaron las manos perdóname, le clavaron las manos y los pies con clavos, ¿verdad? Con un tornillo que es como así de grande para que pueda traspasar la mano y así mismo la madera, ¿verdad? Luego vuelven y se burlan de que si él es el Hijo de Dios, que baje y ahí vamos a creer, ¿verdad? En ese momento Cristo había experimentado y pasado por una serie de sufrimientos que ningún ser humano habría pasado. Y no tan solo eso, está cargando con el pecado del mundo y el mundo lo quiere muerto. ¿Y cuál es la reacción de Cristo? ¿Qué es lo que dice Osvaldo? Padre, perdónalos. ¿Verdad? Cristo está pidiendo perdón por quién. Cristo está rogando por quién. Por su enemigo. En ese momento es tu prójimo. Perdónalos porque no saben lo que hace. Cristo con estas palabras está demostrando un perdón que no conoce límites. Y así igual nosotros que tenemos que demostrar un perdón sin límites hacia nuestro prójimo. Ahora, quiero que entendamos, mis hermanos, perdonar no quiere decir que no hayan consecuencias, ¿verdad? La persona que nos hizo daño va a tener unas consecuencias de acuerdo a sus acciones. Pero tenemos que amar y soltar y perdonar el daño que nos hizo esa persona. Tenemos que aprender a nuevamente interactuar cordial y amorosamente con esa persona, ¿verdad? Ya a lo mejor esa persona no tiene la misma confianza, ¿verdad? No tiene la misma libertad que tenía con nosotros, o lo que sea, ¿verdad? Pero sí tenemos que no sentir odio, remordimiento, ni rencor, ni deseos de venganza. ¿Por qué? Porque Cristo no lo sintió en el momento que él estaba siendo, ¿qué? Crucificado. Derek. También quiero recordar, es como cualquier profesional o cualquier título que quiere lograr. Al principio no lo va a hacer bien, va a ser difícil, no va a tener la disciplina, pero creciendo y madurando con Cristo, podemos llegar a estos ejemplos que es sin condicional, pero no es fácil al principio, es algo que hay que madurar. Eso va a ser algo que vamos a ir desarrollando conforme crecemos en qué, en el estudio de las Escrituras, ¿verdad? Hoy digo, para poder amar a nuestro prójimo tenemos que conocer y escudriñar lo que viene siendo Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? En la Biblia. Y al nosotros leer la Biblia, Cristo entonces está en ¿dónde? En nosotros, porque estamos conociéndolo, estudiándolo, estamos siendo uno con Él. Pero si no crecemos y desarrollamos nosotros como cristianos, no conocemos a Cristo, Cristo no va a ser uno con nosotros, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? No vamos a poder desarrollar lo que viene siendo el amor al prójimo, Derek. Y sabemos que Jesús envió Espíritu Santo, claro, para ayudarnos. Exacto. Que por medio de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo podemos acercarnos a Dios más y más. Igualmente, el Espíritu se desarrolla en nosotros cuando ¿qué? Desarrollamos nuestra cristianidad, ¿verdad? No, el Espíritu nos ayuda, pero tampoco es que va a llevar la carga completa. Nosotros tenemos que luchar y poner de nuestra parte. Ok, Cristo se humilló y priorizó las necesidades de su prójimo. Cristo perdonó sin límites y Cristo amó incondicionalmente, no importa quién era, de dónde venía, qué hacía, amó, amó y amó. Vamos a pasar a Lucas 6, del 32 al 36, si hermana Doris puede leerme por favor, Lucas 6, del 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Doris, si yo amo al que yo sé que me ama, ¿estoy haciendo algo diferente? ¿No? Si yo le presto al que yo sé que me va a dar de vuelta, estoy haciendo algo diferente. ¿Verdad? Si yo le hago el bien a que yo sé que hace el bien, estoy haciendo algo diferente, ¿verdad? Aquí lo que Cristo nos está enseñando es que incluso amemos a quienes no nos han hecho nada bien, ¿verdad? Amemos a quienes se han portado mal con nosotros. Amemos a los que no tienen buena reputación, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está el sacrificio ahí, verdad? Un peñicoñoco. Si nosotros hacemos el bien al que sabemos que hace bien, ¿verdad? Cristo amaba a tantos los que hacían bien como a los que estaban en pecado, ¿verdad? Cristo vino a qué? Al salvar al mundo, a sanar del pecado, ¿verdad? A rescatar a esas personas que están haciendo mal, a esas personas que están pecando, a esas personas que no son de fiar, a esas personas que tienen muchísimos problemas. ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a rescatar a esas personas si solo nos concentramos en las cosas buenas, en las personas buenas, en las personas que sabemos que no tienen ningún problema? ¿Qué cambios estamos haciendo? ¿Qué diferencia? ¿Qué estamos demostrando? ¿Cómo estamos regando el amor de Cristo con nada más las personas que ya lo tienen? Eso no puede ser así, mis hermanos. Tienen que ser con todo el mundo, ¿verdad? Ejemplo, en Juan 8, del 1 al 11, Cristo demostró amor ¿con quién? Con la mujer adúltera. La mujer a que los fariseos iban a apedrear porque ella era pecadora. ¿Qué hizo Cristo? La amó. Le dijo, ¿quiénes te juzgan? ¿Verdad? Después que él dijo que tire la primera piedra, el que está libre de pecado. Los fariseos se fueron. Él le dijo, ¿quiénes te juzgan? Nadie, pues ni yo tampoco. Vete y no peques más, ¿verdad? Cristo demostrando amor con una persona a la que iban a matar en ese momento. En Lucas 19, del 1 al 10, demostró amor ¿con quién? Con Zaqueo, el recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos, mis hermanos, en ese momento eran como la escoria humana para el pueblo de Israel. Los que traicionaron a su propio pueblo, porque ellos tenían que recoger impuestos al pueblo de Israel. ¿Para quién? Para Roma. Y Zaqueo era ignorado y rechazado por todos. Nadie lo quería, porque en otras palabras le estaba robando ¿a quién? Al pueblo, ¿verdad? Siendo recaudador de impuestos. ¿Qué hizo Cristo? Zaqueo, baja de ahí, ¿verdad? Zaqueo se trepó en el árbol para ver a Cristo, porque Zaqueo era un hombre pequeñito. Baja de ahí porque hoy yo voy a comer en tu casa. ¿Qué demostró Cristo? Amor hacia Zaqueo. ¿Qué fue el impacto que tuvo Zaqueo hacia ese amor? Zaqueo devolvió todo lo que se había robado como recaudador e incluso pagó hasta más de lo que debía. Si Cristo solo le hubiese demostrado amor a ese pueblo de Israel y no le hubiese demostrado ese amor a Zaqueo, ¿hubiese hecho el impacto como lo conocemos hoy en día? Por supuesto que no. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? En Mateo 10, 17, cuando él dice que los fariseos vinieron y le dice, ¿por qué tú estás comiendo con publicanos y pecadores? En vez de comer con nosotros, los fariseos, los que son encargados de la Torá y de estudiar la Biblia. Y Cristo dice, pero ¿quién necesita al doctor, el sano o el enfermo? ¿Verdad? Y así nosotros tenemos que hacerlo con nuestro diario vivir, mis hermanos. Amar a quienes el mundo les dice que no merecen amor, ¿verdad? Amar a quienes sabemos que tienen problemas. Amar a quienes sabemos que están en pecado. Quinto, tener paciencia, perdóname, no, bendecir y orar por los demás. Cristo demostraba amor porque él oraba
por su prójimo, bendecía a su prójimo. Vamos a pasar a Mateo 5:44. Si Saura puede leerme, por favor, Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué nos dice este versículo, Isaura? Nuestra misión, nuestro mandato es amar a todos. Sea bueno, sea malo, te haya hecho mal, te haya ofendido. Nuestro deber es amar e incluso orar por ellos. Exacto. Orar por la persona que te hizo daño. Difícil, ¿verdad? Porque uno quiere decir, Señor, que le caiga un rayo y lo parta a la mitad, ¿verdad? Mucha gente dice eso, ¿verdad? Pero esa no puede ser nuestra oración. Señor, ayuda a esta persona que me hizo daño, ¿verdad? Ayúdame a mí a yo poder demostrarle el perdón y el amor. Señor, bendice a ese hombre que está en pecado, ¿verdad? Mis hermanos, la oración tiene mucho poder y eso es algo que se nos olvida constantemente. Tomamos la oración por algo ligero. Ok, Señor, gracias por el día de hoy, bendíceme mi trabajo, ¿sabes? No es algo que, no es un rosario que estaremos repitiendo como hace la Iglesia Católica. La oración es una comunicación con Dios en que le pedimos y oramos por nosotros y por aquellos que nos hacen daño y por aquellos que nos necesitan. En la oración pedimos rescate por nuestro prójimo. Pedimos consolación a nuestro prójimo y en la oración pedimos que seamos instrumentos para reflejar ese amor. Si no oramos y no bendecimos a nuestro prójimo, mis hermanos, estamos fallando en amar a nuestro prójimo. Y sabrá. Se lo estaba también comentando a las muchachas ayer. Yo tenía tristeza en mi corazón porque veo cómo un pueblo, ¿verdad?, se desborda ante una persona con este amor, con esta idolatría. Y yo pensando, decía, si así hubieran sido con Cristo, qué diferente hubieran sido las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando te dije que el amor al principio dolía, es por eso mismo, porque tú te sientes tan triste de que la gente no enfoque su mirada en lo que lo tiene que enfocar. Pero entonces después lo que vino a mí fue esta pregunta, ¿qué tú estás haciendo entonces para ejemplificar a Jesús, verdad? Y nosotros aquí tenemos un deber, y parte de ese deber es orar por estas personas que están ciegas, que te duele cómo actúan, ¿verdad? Que no miran a lo que tienen que mirar, y eso es parte también del amor al prójimo, orar por el que está desbocado y no sabe, y está sin rumbo, haciendo lo que los demás hacen y actuando de maneras incorrectas. Y eso es algo que hacemos muy poco, ¿verdad? Muchas personas dicen, pero ¿qué puedo hacer? ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Tengo que irme para África, tengo que irme para Haití, tengo que pararme con una bocina bien grande enfrente de Walmart y empezar a hablar a lo loco. Hermano, no hay que irnos tan drástico, no hay que irnos tan exagerados. Muchas personas piensan que si no son exagerados no cumplen o no están haciendo una marca en este mundo, ¿verdad? La oración. ¿Cuántas veces oramos por nuestro prójimo? ¿Cuántas veces oramos por aquellas almas perdidas? ¿Cuántas veces oramos por el que nos hace daño? ¿Cuántas veces oramos por nuestros gobernantes, por aquellas personas que están poniendo su mirada en el mundo? Contémoslas, ¿cuántas veces lo hacemos, verdad? Pedimos por nuestros problemas, pedimos que Dios nos bendiga, pedimos de que Dios nos ayude, pedimos de que Dios nos perdone. Pero ¿cuántas veces en nuestras oraciones pedimos por nuestro prójimo? Pedimos que sane un familiar, pero vuelvo a decir, como discutimos ahorita, si pedimos por alguien que nos ama a nosotros, ¿dónde está el mérito ahí, verdad? Pedimos por alguien a quien amamos, pero cuando pedimos por aquellas personas en que necesitan y a lo mejor no tienen una cercanía con nosotros. Ahora, yo conozco personas que se quedan orando por cada país y están una hora orando por cada individual, ¿verdad? Pero tampoco que hagamos eso. Pero en otras palabras, sí tener en nuestra oración constante, ¿verdad? En nosotros por aquellas personas a quien están perdidas en este mundo y que yo pueda ser instrumento de amor para que esas personas perdidas puedan llegar
Que el Señor bendiga a esos gobernantes que están dirigiendo este país. Que, ¿sabe? Tenemos que aprender a orar a esas personas, por esas personas, perdóname, que no necesariamente tienen una cercanía o son familiares de nosotros, ¿verdad? Nuestra oración debe ser para ese mundo perdido también. Daddy. Mateo 9:10 dice, muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Exacto. Tenemos que aprender a orar a que ese médico toque a esas personas enfermas, así como Él nos tocó a nosotros cuando estábamos enfermos. Así que nuestra oración no se limite a nosotros o a los que amamos, sino también a los que nos rodean y que necesitan la luz de Cristo. Y por último, porque ya por falta de tiempo, para mí la más importante, todas son importantes, pero yo pienso que esta es muy necesaria. Muy necesario que hizo Cristo y muy necesario que tenemos que hacer nosotros. Cristo habló la verdad. Cristo habló la palabra que salvan almas, no tan solo cuerpos. Vamos a pasar a Lucas 4, del 18 al 19. Si el hermano Osvaldo, por favor, puede leerme. Lucas 4, del 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muchas gracias, Osvaldo. Aquí habla, que dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo único que puede sanar nuestro corazón? El amor. ¿Y qué es amor? Dios. ¿En dónde encontramos a Dios? En la Biblia. ¿Cómo vamos a sanar el corazón quebrantado de esa alma perdida si no lo llevamos a la fuente de ese amor? ¿Verdad? Dice, ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo vino a morir para tu perdón, para tu salvación, ¿verdad? A pregonar libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Éramos esclavos al pecado, pero ahora somos libres por Cristo. ¿Dónde sabemos eso? En su palabra. A predicar, ¿verdad? Y en Mateo 28, del 19 al 20, Cristo cuando está ascendiendo dice, y predicad la palabra a toda alma, ¿verdad? Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, me cuesta, como digo, me cuesta creer en pensar que hemos completado nuestro amor a nuestro prójimo si ni siquiera lo llevamos a la fuente de ese amor, ¿verdad? Si ni siquiera lo introducimos a la luz que estamos radiando nosotros, ¿verdad? Podemos perdonar sin límite, podemos humillarnos y priorizar a nuestro prójimo, podemos amar incondicionalmente, podemos orar, podemos bendecir a quienes nos rodean. Pero si no aprendemos a hablar sobre lo que verdaderamente sana, que es la palabra de Dios, que es Cristo y Dios que se encuentra en la palabra de Dios, hemos fallado en amar a nuestro prójimo, mis hermanos. Le hemos dejado a mitad y lamentablemente no hemos completado con esa misión. Podemos ayudar a quien sea, alguien que tiene un problema económico, emocional, alguien que está enfermo, alguien, no importa qué sea, y en ese momento no le hablamos y no le introducimos a la palabra de vida,
nos quedamos cortos, mis hermanos. Hemos hecho un trabajo incompleto. El amor al prójimo, me gusta definirlo en amar para ayudar a esa persona a encontrar a Dios. Todas las buenas dádivas que hacemos, todas las buenas obras, todo el perdón, todo el amor, todas estas cosas que hacemos para nuestro prójimo, debe ser una guía y un camino para que él pueda encontrar ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, amar al prójimo no es quedarnos esclavizados y seguir ayudándolo, sin que por lo menos él pueda conocer de quién viene esa ayuda. Porque no viene completamente de nosotros somos los instrumentos nada más. Somos el instrumento que Dios utiliza para canalizar el amor que Él siente por la humanidad. Y si nosotros no predicamos y hablamos la palabra, lamentablemente esa alma que tanto hemos ayudado no va a crecer jamás. No va a sanarse nunca. No va a tener su corazón quebrantado, reparado jamás en la vida, mis hermanos. ¿Cómo completamos el amor a nuestro prójimo? Enseñándole a ese prójimo poder llegar a la fuente de vida. Porque la fuente de vida, nosotros somos, vuelvo y digo, conductos, no se encuentra nada más en nosotros. No está completamente en nosotros. La fuente de vida completamente está ¿en quién? En Cristo. Y esa persona va a descubrir quién es Cristo por nosotros. Pero si no le enseñamos la palabra, no hemos hecho nada, mis hermanos. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, pero ¿cuál era el propósito primordial? Reparar la relación rota entre el hombre y Dios. Así nosotros igualmente tenemos que reparar la relación rota entre nuestro prójimo y Dios, porque nuestra relación con Cristo o con Dios ha sido reparada y estamos constantemente fortaleciéndola. Pero hay personas que no tienen ni siquiera el comienzo de poder reparar esa relación. Mis hermanos, así es como amamos a nuestro prójimo, demostrando qué es lo que quiere que hagan con nosotros y qué es lo que es Cristo, cómo Cristo ama a nuestro prójimo, haciendo todas las cosas que Él hace, pero por último, llevándolo a la fuente de vida que se encuentra en sus palabras, para así completamente esa persona pueda ser rescatada. Así que el Señor los bendiga a todos.